La Corte Suprema acaba de emitir un fallo crucial antes de las elecciones de medio término. Los jueces están deliberando sobre si los estados pueden contar las boletas por correo que llegan tarde, pero fueron enviadas a tiempo. La Corte Suprema confirmó las leyes estatales que permiten contar las boletas por correo que llegan tarde si tienen matasellos del día de las elecciones. Bueno, Donald Trump se quedó helado. Y es que la Corte Suprema acaba de frenar su plan en contra del voto por correo. Acaban de complicar su ofensiva electoral. Y no fue lo único, señores. Literalmente la Corte Suprema le dio 3 golpes consecutivos en un solo día. Uno de ellos le cuesta dinero de su propio bolsillo. El otro, como escucharon, destruye su plan para controlar las elecciones de mitad de periodo en noviembre. Y el tercero limita su capacidad para despedir a quien quiera y cuando quiera. Cosa que más adelante me van a entender el porqué. Como era de esperarse, la reacción del trumpismo no se hizo esperar. Explotó en Truth Social, explotó ante la prensa, explotó en contra de los demócratas, diciendo que son más peligrosos que la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, señores, algo clásico del trumpismo todos los días. Antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo están. Tampoco te olvides de dejarme tus opiniones en la caja de comentarios. Arranquemos, amigos, entendiendo qué es lo que ha sucedido. Y es que el primer golpe, y el más importante para mí, es el de las elecciones de noviembre. La Corte Suprema rechazó el intento por parte de Donald Trump de eliminar el periodo de gracia para contar votos por correo recibidos luego del día de las elecciones. Hay que entender, amigos, qué es lo que significa esto en la práctica. Es muy importante. El trumpismo lleva meses diciéndole a los republicanos en el Senado que tienen que aprobar la famosa Safe America Act, su ley de supresión de voto. Una que requiere prueba de ciudadanía, que requiere identificación con foto, que elimina el voto por correo, excepto en casos muy específicos. Todo esto, amigos, orientado ¿para qué? Para reducir la participación en grupos demográficos que históricamente, pues bueno, votan por los demócratas. Y una de las piezas, a mi parecer, claves dentro de lo que acaba de suceder, señores, es que el plan era eliminar el periodo de gracia para poder contar votos por correo luego del día de las elecciones. Es más, el propio trumpismo lleva meses describiendo esto como la puerta principal del fraude electoral. Obviamente sin demostrar evidencia, sin tener pruebas de que eso suceda. Entonces, la Corte Suprema, la misma Corte Suprema que él construyó con 3 de sus propios nombramientos, diciéndole que no, que esos votos tienen que contarse. Así de simple. El segundo golpe, señores, sobre el caso de Jean Carroll, un caso muy personal que tiene Donald Trump. Si es que nos recuerdan, un jurado federal en el año 2023 encontró a Trump responsable de abuso sexual contra Jean Carroll en un probador de una tienda departamental en los años 90. También fue acusado de haberla difamado luego de que él se negó públicamente de que hubiera pasado y bueno, la atacó repetidamente en sus plataformas, algo que por mucho tiempo sucedió. El jurado le dio a Jean Carroll $5 millones en daños y bueno, pues el trumpismo siempre con el mismo relato y lleva años diciendo que nunca la había conocido, que era una mentirosa, que era un caso político y bueno, pues que sus abogados iban a conseguir que se anulara este caso. La Corte Suprema, rechazando sin explicación su petición de revisar el caso. Y bueno, una vez más, amigos, significa que este veredicto se mantiene, los 5 millones de multas se mantienen y Donald Trump va a tener que pagarlos de su propio bolsillo, ¿no? Así de simple. El tercer golpe, señores, es algo nuevo. Bueno, no es algo tan antiguo, mejor dicho. Es el caso sobre Lisa Cook. Recordemos que es prácticamente un intento de despido de la Junta de la Reserva Federal
Una forma en la cual el trumpismo busca mantener un dominio dentro de los votos del directivo de la Reserva Federal, que es donde está actualmente Jerome Powell. Y bueno, la Reserva Federal, amigos, recordemos que es la que establece los intereses, la que controla la política monetaria del país. Hablamos de una agencia que se ha fundado para que sea deliberadamente independiente del Ejecutivo, precisamente para que ningún presidente como Donald Trump pueda manipular por sus propios intereses políticos o económicos la política monetaria. Y bueno, esta mujer, Lisa Cook, siendo miembro de esa junta que fue nombrada por Biden, el trumpismo intentó despedirla, porque obviamente es una persona que no le iba a hacer caso, no iba a ser fielmente leal, y la Corte Suprema acaba de decir que no. No puede despedirla, Lisa Cook se queda, aunque hay que notar una salvedad un poco preocupante, señores. La misma decisión también le da al trumpismo más poder sobre otras agencias independientes que no son la Reserva Federal. Así que aquí como que abre un poco la puerta a distintos escenarios, pero bueno, otro fallo más para la colección. Ahora bien, amigos, obviamente, como les dije, el trumpismo no se iba a hacer esperar. Salió en una conferencia de prensa a responder a los periodistas. Así que escuchemos cómo respondió. Señor presidente, ¿qué opina del fallo de la Corte Suprema de hoy respecto a las boletas por correo? ¿Y qué sigue para la ley SAFE después del fallo de hoy? Bueno, debido al fallo sobre las boletas por correo, que fue un poco sorprendente, le da a la gente más tiempo para votar ilegalmente, digamos. Pero la ley SAFE es aún más importante, y ese es el derecho. Tienes que ser ciudadano de nuestro país. Bien, tienes que demostrar que eres ciudadano de nuestro país, eso se llama ciudadanía. Identificación de votante con foto. Identificación de votante con fotografía. Y nada de boletas por correo. A menos que estés en el ejército, tengas una discapacidad, estés enfermo, estés fuera o incluso de vacaciones. Estamos siendo muy abiertos al respecto. Es bastante sencillo. Y tendremos elecciones honestas. Pero el fallo que mucha gente estaba esperando fue un fallo que creo fue muy perjudicial para unas elecciones honestas. Pero es lo que es. Básicamente lo están dejando un poco como está ahora. Puede que haya una pequeña restricción basada en la palabra. Y luego tienes la muy importante, el caso Slaughter, del que hablaremos si haces esa pregunta. Pero el parlamentario. ¿Sobre qué estabas preguntando? ¿Has hablado con Thun sobre...? Sí, hablé. No entiendo por qué mantendrías a una mujer puesta ahí por Harry Reid y Obama. No lo comprendo. El líder tiene el derecho de despedir a la persona cuando quiera y poner a otra en su lugar. Eso podría ser... Porque recibimos tantas decisiones negativas de ella, la parlamentaria. Ella ha estado ahí durante años y fue puesta ahí por Harry Reid y Barack Hussein Obama. Harry Reid era un mal tipo y él era el líder y la puso ahí. Y el presidente tiene el derecho de despedirla inmediatamente y poner a otra persona en su lugar. Y ni siquiera es creíble que ella siga ahí. Obviamente ella es una buena política o algo así. Señora, llevó el caso Slaughter. El Supremo ratificó el cese de jefes de agencias. ¿Deberíamos esperar más despidos como resultado de esta norma? No, no lo creo. Me da ese derecho. Y no a mí, le da al presidente el derecho de hacer lo que el presidente debería tener derecho a hacer. Es muy interesante. Es una decisión importante. Esto ha estado ocurriendo durante casi 100 años. Han estado trabajando en esto y ya sabes que se resuelva durante mi mandato es un gran honor. Pero otorga poderes adicionales o tal vez el mismo poder al presidente. El presidente tiene el derecho de hacer esto y eso tiene que ver con muchas agencias en todo el sistema. Así que se considera, ya sabes, el más importante del grupo y puedo entender que esto ha estado ocurriendo durante casi 100 años. Han estado esperando esta decisión. Sí. Que este fallo de la Corte Suprema le da a la gente más tiempo para votar ilegalmente. Amigos, hay que notar lo que hace con el lenguaje. Directamente ha tachado el voto por correo como ilegal. Acaba de describir la extensión del periodo para contar votos como una oportunidad de fraude. La evidencia obviamente no la tiene. No hay pruebas, si no esto ya ha sido bloqueado hace muchos años. Pero es muy simple.
Lo que Donald Trump quiere es empujar la Safe America Act. Él quiere que esta sea la solución, más aún contra un fallo de la Corte Suprema, sobre una ley de supresión de votos, señores. 4, casi 5 senadores republicanos, la última vez que votaron sobre este proyecto, se negaron a aprobarlo. Y es más, como consecuencia de eso, él decidió bloquear la ley de vivienda que los propios senadores de su partido aprobaron. Una ley que hubiera beneficiado a millones de estadounidenses. Como consecuencia. Es más, aprovechó también para hablar de eso. Escuchemos. No lo sé. Creo que es tan poco importante comparado con la ley Salvar América. Creo que la ley Salvar América es exactamente lo que dice. Está salvando a Estados Unidos de elecciones fraudulentas. Y el proyecto de ley de vivienda es un proyecto que se puede aprobar. Trabajaron en ello mucho y arduamente. Es muy bipartidista. Eso significa que a los demócratas les gusta. Y tal vez incluso, quizás sea por ahí, logran cosas que no comparto. Nadie sabe más de vivienda en la historia presidencial. Nadie lo hizo mejor que yo en el sector. Gané mucho dinero con la vivienda. Pero cuando veo ese proyecto de ley, es solo un proyecto de ley. Pero cuando veo la ley Salvar a América, se trata de salvar a Estados Unidos. Y me gustaría que se añadiera la ley Salvar a América. Y eso probablemente no va a suceder. Porque tenemos 4 senadores republicanos, tal vez 5, que simplemente no van a votar a favor. Es una locura. Lisa Murkowski de Alaska. Nadie ha hecho más por Alaska que yo. Ella está obsesionada con Trump. ¿Qué te puedo decir? Pero esas 4 o 5 personas que mencioné deberían votar. ¿Cómo puedes votar en contra de Salvar a América? ¿Cómo puedes votar en contra de eso? ¿Cómo puedes votar en contra de la identificación de votantes o de la prueba de ciudadanía? Las únicas personas que votarían en contra de eso son las que van a hacer trampa en una elección. Los demócratas lo necesitan porque su política es tan mala. Quieren fronteras abiertas, quieren impuestos altos, quieren un sistema médico terrible, cualquier cosa médica. Yo soy quien implementó la política de naciones favoritas. Estoy reduciendo los precios de los medicamentos en un 200, 300, 400%. Nadie siquiera habla de eso. Las noticias no hablan de eso. Los demócratas están en contra de eso. Si ellos llegan al poder, lo restablecerán. Tus precios de medicamentos van a subir un 200, 300, 400, 500%. Tú lo sabes. ¿Pero vas a firmar ese proyecto de ley de vivienda? No lo he hecho. Todavía no me lo han enviado. Entiendo que viene en camino y entonces lo haré. Esto es lo que me gustaría firmar. Mucho más que un proyecto de ley. ¿Es algo importante? Es aburrido. Algunas personas dicen que es maravilloso. Para mí, comparado con la ley Salvar América, casi todo es un gran bostezo. Que la ley de vivienda es un bostezo. Amigos, una ley bipartidista que podría ayudar a millones de estadounidenses que no pueden pagar su renta. Una ley que pasó con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Una ley que ha sido descrita como, en lo que va de este año y medio, el único logro bipartidista real de esta presidencia. Y Donald Trump lo tacha de bostezo. Bueno, pues luego dijo algo sobre la vivienda que ya nos revela quién es este hombre. Que nadie más sabe de vivienda que él, porque él hizo mucho dinero con eso. No porque haya estudiado política de vivienda, no porque haya trabajado para hacer la vivienda más asequible para alguien, solamente porque hizo mucho dinero. Hablamos del mismo hombre que junto a su padre fue demandado repetidamente por condiciones de propiedades que tenían en alquiler. Sale a decir que nadie más sabe de vivienda que él. Y bueno, pues luego fue a atacar a los senadores republicanos que no lo obedecen, ¿no? A Murkowski, a Cassidy, a todos los que se atreven a votar en contra de él, en contra de la Safe America. Bueno, pues luego fue por el tema de la ciudadanía por nacimiento, lo junta con el tema del voto por correo, pero bueno, escuchemos.
¿Qué opina? ¿La aceptará? Si falla en contra, supongo que tendré que hacerlo. Es la Corte Suprema, así que lo aceptaré. Creo que es muy malo para nuestro país. Somos la única nación que lo hace. Ninguna otra nación hace eso. Ciudadanía por nacimiento. No, ni siquiera cerca. Algunos lo hicieron, pero lo terminaron. Es tremendamente destructivo. Es extremadamente costoso. No lo sé, depende de ellos. Pero en cuanto al bien del país, sería genial si no lo permitieran. Sería genial, pero no puedo decírtelo. El caso de Slaughter fue el gran caso de hoy. Ese sí fue un caso importante porque le dio fuerza a los presidentes y fuerza a la presidencia. Un caso muy importante. Ha estado en curso durante casi 100 años. Piensa en eso. Este fue el fallo que realmente superó a todos los demás por mucho hoy. Zohran Mamdani dijo en una entrevista esta semana que estaba abierto a ser el rostro de los candidatos socialistas. ¿Le preocupa que haya más candidatos socialistas en los Estados Unidos? Bueno, en realidad creo que es una gran amenaza para nuestra nación. Porque no es socialismo, en realidad es comunismo. Usan la palabra socialdemócrata porque suena muy bien, pero en realidad de lo que están hablando es de comunismo. Creo que es la mayor amenaza para nuestra nación. Quizás desde nuestra fundación. Eso incluye la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre. Incluye el ataque a Pearl Harbor. Creo que esta es la mayor amenaza para nuestra nación. La gente se va a reír cuando lo diga, pero las personas inteligentes van a decir, ¿sabes? Probablemente tenga razón. Básicamente es introducir el comunismo en los Estados Unidos de América. Nunca ha habido algo tan peligroso. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Ahí lo tienen, señores, que los socialistas y los demócratas son la mayor amenaza para la nación desde su fundación. Una amenaza más grande que la Primera Guerra Mundial, más grande que la Segunda Guerra Mundial, más grande que el Pearl Harbor. O sea, al parecer ahora las personas que quieren sanidad universal, una renta más asequible, son las personas más peligrosas de la historia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos a alguien intentando convencer y convencerse a sí mismo de que el otro lado es literalmente la mayor amenaza de la historia de la nación, simplemente porque no puedes justificar tus derrotas. Un hombre que no puede aceptar los resultados de las elecciones. Un hombre que se atreve a llamar fraude a cualquier voto que no le favorezca, incluyendo intentar bloquear el conteo de votos legítimos, a lo que en el 2020 su propio vicepresidente tuvo que rebelarse porque sabía el fraude que ellos iban a cometer. Y bueno, pues, lo único que vemos es un presidente preparando el terreno mientras que la Corte Suprema lo frena. Alguien que también reaccionó a esto fue el demócrata Hakeem Jeffries, con todo el tema de el fallo de la Corte Suprema, así que escuchemos. Sí, si pudiera, dos preguntas sobre la Corte Suprema. Primero, si pudiera responder específicamente a la decisión sobre las boletas por correo. Y luego, la segunda fue una especie de mezcla de decisiones, dependiendo de quién seas y en qué creas. Eso le da más confianza en la Corte, el hecho de que haya sido una mezcla de decisiones, considerando que anticipamos más fallos próximamente. Entonces, son dos preguntas. Bueno, en la decisión ajustada de 5-4, la Corte Suprema hizo lo correcto en cuanto a preservar la capacidad de cada estado, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, para gestionar el proceso electoral en lo relativo al voto por correo. El voto por correo nunca ha sido un tema partidista hasta que Donald Trump decidió difundir teorías conspirativas relacionadas con sus propios fracasos para ganar en 2020. Y para mí está claro que, debido a que Donald Trump ha sido un fracaso en lo que respecta a su presidencia, Donald Trump prometió bajar los costos desde el primer día, pero los costos no han bajado, han subido. Debido a políticas de Trump como los aranceles que han incrementado los costos para los estadounidenses comunes en miles de dólares al año. Donald Trump prometió amar y proteger Medicaid y luego, como resultado de ese gran y feo proyecto de ley, implementó el mayor recorte a Medicaid en la historia de Estados Unidos.
Donald Trump prometió que no estaba en el cargo para iniciar guerras, sino para detenerlas. Y luego dio la vuelta y metió al país en una guerra imprudente y costosa por elección en Irán, lo que ha incrementado los precios de la gasolina para los estadounidenses comunes, de maneras que están causando un verdadero dolor financiero. Él no tiene ningún historial de éxito, por eso Donald Trump ha decidido que van a intentar hacer trampa para ganar. Y la Corte Suprema asestó un duro golpe al plan de Donald Trump para manipular las elecciones de medio término. Y luego solo me gustaría pasar a la segunda parte sobre la percepción general de la Corte Suprema. Y si el resultado mixto te da alguna sensación de que es justa. Creo que necesitamos una reforma drástica de la Corte Suprema de cara al futuro y cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Al mismo tiempo, evaluaremos las decisiones de la Corte Suprema caso por caso y esperamos que veamos a la Corte Suprema realmente hacer lo correcto y que siga la Constitución en los próximos días y mantenga la ciudadanía por nacimiento. Ahí lo tienen, señores. Eso es lo que significa este fallo en contra del plan del trumpismo para controlar las elecciones de mitad de periodo. Miren, Mike Johnson, el speaker de la Cámara, el fiel títere del trumpismo, admitió ante sus donadores la semana pasada que si los demócratas toman la Cámara, se acaba el programa de protección para Donald Trump y para todos ellos. Ellos mismos lo saben lo que se avecina y tienen miedo a la rendición de cuentas. Eso es algo que ya no se puede tapar, señores, ya no se puede encubrir como lo hicieron con los archivos de Jeffrey Epstein. No pueden encubrir lo que se viene. Las pistas, la evidencia, está por todos lados. Luego Hakeem Jeffries fue por algo más directo sobre el fallo en específico. Escuchemos. Una pregunta sobre el otro fallo de la Corte Suprema relacionado con las agencias independientes. ¿Qué significará esto que Trump ahora puede despedir a los jefes de la FTC y otros en cuanto a la capacidad de regular malas prácticas empresariales, la contaminación y otros asuntos que afectan al público? Si la Corte Suprema hizo lo correcto con respecto a la Junta de la Reserva Federal y la preservación de la independencia de esa institución, y dejando en claro que Donald Trump no tiene la capacidad de despedir a Lisa Cook, lo cual fue hecho por Bill Pult, o ciertamente inspirado por su atroz. Por eso la idea de que Bill Pult deba servir como director interino de Inteligencia Nacional está tan fuera de lugar y fuera de control. Y es la razón por la que tenemos desafíos respecto a la reautorización de la Autoridad de Vigilancia. Durante el mismo periodo de tiempo, la Constitución es bastante clara al crear una estructura en este país de una rama de gobierno separada y coigual. El Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo no es todopoderoso. Y los redactores fueron intencionales al asegurarse de que no tuviéramos una figura similar a un rey, sirviendo como presidente de los Estados Unidos de América. Y desafortunadamente, lo que hemos visto de la Corte Suprema, comenzando con el caso Trump contra la decisión de Estados Unidos que le otorgó a Donald Trump inmunidad total para participar en actividades ilegales, corruptas y de saqueo que salían regularmente de la Casa Blanca, es completamente inconsistente con el marco que creemos. Quienes redactaron la Constitución en este país pensaron que era lo apropiado. Y así, la decisión de la Corte Suprema de darle a esta persona, Donald Trump, más poder para continuar destruyendo a Estados Unidos desde adentro como resultado de las políticas extremas que Donald Trump sigue imponiendo al pueblo estadounidense, es lamentable. Miren, amigos, hay un punto que tiene mucha razón en este caso de la Corte Suprema, que dice Hakeem Jeffries. El trumpismo construyó la Corte Suprema con 3 nombramientos. Hablamos de una Corte Suprema que votó para darle una inmunidad presidencial casi absoluta. Que estos fallos no te den ilusión. Esto es algo que debería de pasar. Pero lo único que vemos es una Corte Suprema
que ha fallado a su favor en múltiples ocasiones. Pero que bueno, al menos hoy se atrevieron a hacer algo bien. Amigos, hay nombrados por Trump que literalmente no tienen vergüenza en hablar. Ustedes han escuchado por lo menos una sola audiencia de Brett Kavanaugh. Es gente que no tiene temor a demostrar su favoritismo, no por su partido. Favoritismo por Donald Trump. Pero bueno, al menos en una ocasión hicieron algo bien. Ojalá que no se arrepientan e intenten enmendar su fallo. La Corte Suprema dándole 3 golpes consecutivos al trumpismo en un solo día. Oficialmente, señores, por lo que va, ha quedado bloqueado el plan electoral para suprimir el voto, para bloquear el voto por correo, ha eliminado el periodo de gracia para el voto por correo, están obligando al trumpismo a sacar billetito de su cartera para parar un caso donde hace muchos años él es culpable. Y bueno, este caso sobre que ya no puede despedir a Lisa Cook y a otro miembro de la Reserva Federal es muy importante también. Como les dije, va a dejar la puerta abierta para otras agencias, pero la Reserva Federal es muy importante. Más aún, ahora que Jerome Powell ya no está, que ahora está solamente en la junta de directivos. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que está ocurriendo? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, suscribirse a nuestro canal, dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.